Hola niños y niñas, el día de hoy en nuestro curso de razonamiento matemático vamos a abordar el tema de operaciones entre conjuntos. Para operar entre conjuntos, en este caso vamos a completar los siguientes gráficos. Observamos en el primer ejemplo que los elementos del conjunto M están formados por 10, 30, 60 y 80. Los elementos del conjunto N son 10, 20 y 70. Los elementos de la unión entre los conjuntos M y N están formados por todos los elementos de M con N sin repetir. Quiere decir que los elementos de la unión serían 10, 20, 30, 60, 70 y 80. Ahora, si nos piden hallar M intersección N, quiere decir que aquí nos están pidiendo los elementos que forman parte de ambos conjuntos. Quiere decir los elementos comunes a ambos conjuntos. El único elemento común entre M y N es el elemento 10, que sería la intersección. Pasemos al segundo ejercicio. Aquí observamos al conjunto S formado por los elementos 1, 3, 5, 9 y 10. Y los elementos del conjunto T serían 3, 6, 8 y 9. Los elementos del S unión T serían todos los elementos. En este caso, 1, 3, 5, 6, 8, 9 y 10. Y los elementos de la intersección, quiere decir los elementos comunes a ambos conjuntos, serían 3 y 9. Pasemos ahora a completar los siguientes conjuntos. En el ejercicio 3 tenemos al conjunto C y al conjunto D. Vayamos completando. Nos piden aquí C unión D, que está formado por todos los elementos de ambos conjuntos. En este caso sería N, O, T, R, A, I, P y Q. Y en este caso nos piden también C intersección D, pero como no hay intersección, es vacío el conjunto y se denota con una llave de apertura, con una llave de cierre y nada en el interior, vacío en el interior. Pasemos al cuarto ejercicio. Tenemos al conjunto T formado por los elementos 1, 3, 5, 7, 9, 38 y 40. Y al conjunto B, V por los elementos 38 y 40. Ahora nos piden T unido con V. Para hallar la unión serían todos los elementos que forman parte de T unión con V sin repetir. De esta manera serían 1, 3, 5, 7, 9, 38 y 40. Ahora nos piden T intersección V. Para ello debemos denotar, debemos colocar aquí los elementos comunes a ambos conjuntos. En este caso sería 38 y 40. Pasemos al quinto ejercicio, que nos dice: completa los elementos en cada gráfico, guiándote de los datos proporcionados a continuación. Vemos en la parte superior al conjunto D, formado por los elementos A, B, C y D, y a los elementos del conjunto E, formado por los elementos B, D, E y F. Si nos piden acá colocar los elementos en la gráfica, debe empezarse primero por la intersección de ambos conjuntos, es decir, la intersección de D con E. Observando los elementos de ambos conjuntos, es decir, de D y E, vemos que los elementos comunes son las letras B y D, y es lo primero que colocamos dentro de la gráfica. Después de ello, ahora sí vamos a completar los elementos del conjunto D, que faltarían A y C. Y ahora completamos los elementos del conjunto E, que faltarían E y F. Pasemos a nuestro siguiente ejercicio. También nos piden completar la gráfica. En este caso, tenemos al conjunto M y al conjunto N. Si en tu libro no aparece, puedes agregarlo.
Vemos aquí al conjunto M formado por los elementos 1, 3, 4 y 6. Y al conjunto N formado por los elementos 4, 6, 7 y 9. Vemos que ya han colocado en la gráfica la intersección. Faltan colocar los elementos que solo le pertenecen a M. En este caso serían 1 y 3. Y ahora vamos a colocar los elementos que solo le pertenecen a N, que serían 7 y 9. Ahora nos dice, observa los gráficos e indica a qué operaciones representan. En el primer gráfico vemos M, conjunto M, y al conjunto N en el interior. Como todo está sombreado, se refiere a la unión, M unión N. En el segundo ejercicio vemos al conjunto E y al conjunto F, pero solamente se ha sombreado los elementos comunes a ambos. Por lo tanto, se referirá a la operación de intersección, quiere decir E intersección F. Ahora nos piden en la parte inferior, sombrea la operación indicada. En este caso ya nos dan la operación. En este caso tenemos P intersección Q. Nos piden sombrearla, es decir, colorearla. Vamos a colorear. Tenemos entonces que la intersección de ambos conjuntos es la parte azul que vemos en nuestro gráfico. Ahora en el cuarto ejercicio nos piden también sombrear la operación indicada, en este caso es la unión, y la unión es todos los elementos que forman parte de ambos conjuntos sin repetir. Por lo tanto vamos a sombrear, en este caso de color amarillo, tendríamos que sombrear todos los conjuntos. Completa los elementos en cada gráfico. Aquí, como se indicó, debemos completar primero la intersección. En este caso, como el conjunto E está dentro del conjunto D, empecemos por el conjunto E. Tenemos ahí a las letras A, R, I, E y S. Ahora, como tenemos E unión D, vamos a completar al resto de los elementos del conjunto D. ¿Qué letras faltarían? Faltaría la M, faltaría la B, faltaría la L. Y ahí ya estaría completo. Bien, ahora pasemos al segundo ejercicio. Vemos que el conjunto P está formado por los elementos E, T, O, M y A. Y el conjunto Q está formado por los elementos M, A, T y E. Ahora vamos a colocar los elementos del conjunto Q. Vemos elementos que se repiten entre P y Q. Entonces nos conviene primero representar a la intersección de ambos conjuntos. En este caso son las letras M, A, T y E. Como nos falta algún elemento todavía del conjunto P, que es el conjunto mayor, vamos a colocarlo, sería la letra O. Y así es como nosotros podemos completar los elementos respecto a los gráficos que nos indican. Con esta información podrás resolver las páginas 28, 29, 32 y 33 de tu libro, además del refuerzo en casa de las páginas 34 y 35. Vamos, tú puedes. Muchas gracias.